Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 3 del libro del profeta Jonás. En este capítulo, después de ser vomitado por el gran pez en tierra firme, ahora el profeta recibe un nuevo mandato, una nueva orden de Dios, pero es la misma, de ir a predicar a la ciudad de Nínive. Es la misma que recibió antes, solo que ahora es nueva porque él ha sido renovado. Esta vez Jonás obedece y proclama el mensaje de arrepentimiento a los habitantes de Nínive, quienes se arrepienten sinceramente de sus pecados y son perdonados por Dios. La aplicación de este pasaje en la actualidad nos invita a reflexionar sobre la importancia de la obediencia y la misericordia de Dios. Jonás nos desafía a seguir el ejemplo suyo al obedecer el llamado de Dios, incluso cuando nos resulte difícil o incomprensible. Nos recuerda que el arrepentimiento sincero puede llevar a la restauración, al perdón de Dios, sin importar cuán grandes hayan sido nuestros pecados. Por eso este capítulo 3 de Jonás es un recordatorio de la gracia abundante de Dios y su deseo de que todos se vuelvan a Él con sinceridad y humildad. Este es nuestro Dios, un Dios misericordioso, un Dios que está dispuesto a perdonarnos y a limpiarnos. Ya te había dicho en el capítulo 1, cuando hablamos acerca de Nínive, según Profetas y Reyes, página 198, dice que Nínive no estaba completamente entregada al mal. Era la capital del reino asirio, este imperio poderoso que era el más fuerte de aquel entonces. Había mucha maldad, claro que sí, pero todavía tenían oportunidad y por eso Dios envía a Jonás para que les prediquen. Y mira bien que en este capítulo se registra que al ellos escuchar el mensaje de Dios, inmediatamente lo aceptan y se arrepienten. Es un gran ejemplo para nosotros, una gran lección, porque ellos reconocen inmediatamente. Incluso el mismo rey proclama un decreto de arrepentimiento, cosa que a veces nosotros no hacemos. Dios nos habla, Dios nos llama, Dios nos busca, nos envía mensajes y nosotros los pasamos por alto. Hay muchas personas que van a la iglesia 3, 4 años, 5 años. ¿Sabes que eso a mí me parece terrible? Una persona después de un año en la iglesia y no tomar decisiones por Cristo es terrible porque está pasando por alto tantos llamados que Dios le hace. 3, 4, 5 años. He conocido personas de muchos años en la iglesia y no han querido bautizarse. Tienen siempre algo allí. Deberían estudiar mucho el capítulo 3 de Jonás. Este rey tan pronto escucha el mensaje, inmediatamente cree y se arrepiente y Dios perdona. Entonces, querido hermano, en este capítulo se resalta, se destaca la misericordia de Dios. Y esto es lo que se destaca en toda la Biblia. Toda la Biblia tiene el propósito de destacar, de resaltar el amor y la misericordia de Dios. Por eso leamos el capítulo 3 de Jonás. Dice la Biblia: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo. Viene el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Versículo 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Dos cosas. Cuando Dios le dice a Jonás, levántate, parece indicar que Jonás estaba en Jerusalén ofreciendo sacrificios a Dios, pagando sus votos, aquellos votos que había prometido en la oración que hizo en el capítulo 2. Sin embargo, estas son especulaciones humanas, no se sabe con certeza. Lo cierto es que Dios le dice, levántate, desde el lugar donde estaba, levántate y ve. Y ahora Jonás obedece. Segundo asunto que quiero destacar, el mensaje que Dios le dice a Jonás es, ve y predica lo que yo te diré. Eso es importante, porque esto resalta lo que es la predicación. La predicación, querido hermano, es decir lo que Dios nos ha encomendado, el mensaje de Dios. Esto fue lo que Dios le dijo a Timoteo a través del apóstol Pablo. En 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2, este joven predicador recibe la instrucción de Pablo. Mira lo que dice, que también sirve para nosotros. 2 Timoteo 4, 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Nótese bien, querido amigo,
Querido hermano, estoy hablando tal vez para un predicador. Te encargas de hablar acerca del mensaje. ¿Cuál es el mensaje que debemos predicar? La palabra de Dios dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Este es el mensaje que se nos encarga a nosotros también hoy. Se le dijo a Jonás, se le dijo a Timoteo y ahora se nos dice a nosotros. Porque hay muchos que ocultan, tapan la palabra del Señor por sus suposiciones humanas, sus historias, sus anécdotas, sus cosas. Y en vez de predicar la Biblia, hablan es de ellos y resaltan es su vida, mas no hablan acerca de Cristo. Yo he escuchado muchos predicadores que no utilizan la Biblia, 15, 20 minutos hablando y no usan la palabra del Señor. Dios te ha llamado no a dar discursos bonitos, Dios te ha llamado a predicar su palabra, querido hermano, que prediques la palabra. Y es lo que le dice a Jonás: ve y habla a Nínive lo que yo te diré. No digas otra cosa, lo que yo te diré. Y se levantó Jonás, versículo 3. Aquí Jonás obedeció. No fue similar a antes, ahora sí está arrepentido. Y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ahora, no es que este solamente sea el mensaje de Jonás. Algunos han predicado. Jonás predicó poquitas palabras y toda la ciudad se arrepintió. Pero no es que estas fueron las únicas palabras que Jonás haya dicho, no. Solo que era la nota tónica, el mensaje es profundo, o sea, el mensaje especial. Este era el clímax del mensaje de Jonás. La ciudad será destruida dentro de 40 días. Pero obviamente él habló muchas otras cosas. Y el versículo 5 dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Interesante este decreto. Mira, primero, las personas de Nínive tan pronto escuchan el mensaje, aceptan y creen en Dios. Ellos habían escuchado muchas veces el mensaje del Señor. Y aquí nos damos cuenta también, como lo dijimos en la introducción de este libro de Jonás, la soberanía de Dios que está por encima de todas las naciones. Y esto lo hemos dicho varias veces también, lo he mencionado varias veces a lo largo de todas las reflexiones. La soberanía de Dios está por encima de todo. Mira, esta nación pagana, Asiria, pero Nínive es la capital. Aunque son paganos, sin embargo, ellos también reciben el mensaje de Dios, se arrepienten y Dios los perdona. La misericordia de Dios es grande, querido hermano. No importa quién seas, no importa dónde vivas, no importa la familia de donde vengas. Si tú te arrepientes de corazón, Dios te perdona, Dios te escucha. Eso pasó con la nación. Y ahora el rey, lo interesante del decreto, él decreta no solamente a los hombres, sino a los animales. Y uno podría decir: pero ¿por qué a los animales si los animales no piensan, no razonan? Pero recuerda que este es un rey pagano. Él no tiene la claridad como lo tenía el pueblo de Israel, así que él decreta de acuerdo a sus convicciones, a sus creencias, pero él decide adorar a Dios, a ese Dios al cual ha acabado de escuchar. Por boca del profeta Jonás se arrepiente de corazón. Y entonces dice el versículo 8: sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Gloria al Señor. Qué bonito es, hermano, que cuando tú y yo buscamos al Señor, nos arrepentimos de corazón, clamamos a Él, Él no solamente nos escucha, sino que nos atiende, nos perdona, nos liberta. Y esto pasó con la nación. Ahora, este arrepentimiento de Dios no debemos entenderlo como el arrepentimiento humano, porque el humano se arrepiente cuando se equivoca. Dios no se equivoca. Así que el arrepentimiento de Dios indica el cambio de parecer, es decir, no actúa
él tenía la destrucción. Recuerda que esta es una profecía condicional. La destrucción iba a llegar, pero si la nación se arrepentía, entonces no llegaba la destrucción, se cambiaba, un cambio de parecer. No es que Dios se haya equivocado, es una profecía condicional, similar al pueblo de Israel. Dios les envió muchas promesas de restauración, promesas de abundancia, de prosperidad. Después del cautiverio quería muchas cosas para ellos, pero eran promesas condicionales. Si ellos no se acataban a los principios, a los requisitos de Dios, esas promesas no se cumplían. Lo mismo era con la nación de Nínive. Ellos recibieron una profecía: dentro de 40 días esta nación será destruida. Sin embargo, era una profecía condicional. Si ellos se arrepentían de corazón, entonces Dios los perdonaba. Y eso es lo que pasa hoy también. Si tú y yo nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios nos perdona. No importa lo grande, no importa lo terrible del pecado que hayas cometido. Mira la nación de Nínive, cuán pecadora era. Como lo menciona Nahum 3:1, Nahum dice: ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Así habla Nahum de Nínive. Era una ciudad terrible, aunque no toda era así. Como dice la sierva de Dios Elena de White, no toda estaba entregada al mal. Sin embargo, habían pecados grandes, graves, pero ellos se arrepienten. Ellos confiesan sus pecados, ellos buscan a Jehová. ¿Y qué hace Dios? Los perdona. Así que si hoy tú y yo nos arrepentimos, Dios nos perdona sin importar nuestro pecado. Lo importante es que nos arrepentamos de todo corazón, no simplemente por miedo a las cosas que vendrán o por escapar. No, debemos arrepentirnos de corazón, sinceramente, y Dios nos escuchará, Dios nos perdonará. Por eso debes clamar a Él, debes buscarlo a Él. Y este llamado que Dios te hace, te lo hace en cada mañana, en cada momento, porque Dios te quiere salvar. El Espíritu Santo, como lo dice Juan capítulo 16, fue enviado para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, para conducirnos a la verdad. Y cada día, querido amigo, el Espíritu Santo toca tu corazón, habla a tu mente, te llama, te hace llamados, porque Él quiere salvarte. Pero a veces nosotros huimos de Dios, al igual que Jonás. Es necesario que dejemos de correr, es necesario que dejemos de estar pensando en nuestras cosas y podamos volver nuestro rostro a Dios para que Él pueda perdonarnos, porque si no, entonces el juicio llegará sobre nosotros. Mira que Dios lo está advirtiendo, mira que Dios te está anunciando con mucho tiempo. Por eso hoy decide clamar al Señor, hoy decide volver tu rostro a Dios. Arrepiéntete de todos sus pecados, al igual que toda la nación de Nínive. Busca al Señor de corazón, conságrate a Él y Él perdonará todos sus pecados. Y no solamente eso, sino que te dará la posibilidad de la vida eterna en Cristo Jesús. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 3 del libro de Jonás. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!